Autoridades estadounidenses continúan operando vuelos de deportación con migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. De 15 como hasta 20 vuelos a la semana que salen de aquí, del aeropuerto de Harlingen, en el sector del Río Grande. De acuerdo con organizaciones humanitarias, en Brownsville, Texas, hay 20,000 migrantes en Reynosa y Matamoros, México, quienes tratan de programar su cita con la aplicación CBP One, pues con el anuncio de los vuelos de repatriación, temen cruzar ilegalmente para luego ser deportados. Ya están esperando el otro lado y están esperando sus citas. Yo no puedo planificar volver a mi país en 5 ni 10 años. Yo quiero darle una seguridad a mis hijos, pues. Edward Vera era un promotor de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela. Fue perseguido y huyó con su familia del país. Ahora quiere ingresar a los Estados Unidos por la vía legal. Y no quiero ya seguir huyendo, no quiero ya seguir teniendo ese miedo de que me vayan yo estoy durmiendo en mi casa y vayan a llegar allá a torturarme o meterme preso o matarme. Hemos estado escuchando de que de una vez los están deportando. No les están dando la oportunidad. Los individuos y las familias que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados. Así asegura la jefa de la patrulla fronteriza en el sur de Texas, y no podrán acceder a un proceso migratorio. Va a haber una pena de 10 años que tú no puedes aplicar por haber entrado ilegalmente, porque las dos clasificaciones han sido deportadas. No solamente los adultos, mujeres y hombres, también familias con sus niños están siendo deportados. 12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración. Esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y de migrantes, para dar infraestructura. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Para crear una nueva plataforma de inversión que movilice capital privado, para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas. Y en colaboración con el BID, vamos también a proporcionar asistencia técnica. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. En la cumbre se fijó también la meta de garantizar las cadenas de suministros con niveles de competitividad para avanzar en las iniciativas de cooperación regional. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Hoy llega a su fin la 44 edición de la World Trade Market de Londres, una de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial y que cuenta con una gran presencia de España y de países de Latinoamérica. Miles de metros cuadrados de espacio se han destinado a países de habla hispana, un mercado muy importante en el ámbito del turismo británico. Desde Londres, Covadonga Camblor para Telearuba.